Bienvenidas, bienvenidos estudiantes. Mi nombre es Ricardo Chica y estoy a cargo de la materia de Teoría de la Comunicación 1 del programa de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena. En esta ocasión vamos a hablar del primer libro que vamos a trabajar. El libro se llama Modernidad y Posmodernidad. Es una compilación de varios artículos y es una compilación hecha por el profesor mexicano de origen árabe Zinedine Seraoui. Allí vamos a trabajar dos capítulos. Un primer capítulo es el que escribe el profesor Pedro Triviño y se llama Apuntes para una definición de modernidad. En realidad la modernidad es un proceso, más que concepto, es un proceso muy complejo que acaece en Europa y que tiene repercusión en todo el mundo y termina marcando un gran cambio, un cambio de gran profundidad y calado hasta el día de hoy. Entonces, en el colegio a uno la modernidad se la pintan más que nada por etapas históricas. Se habla del 500, se habla del Renacimiento, se habla de la Reforma de Lutero, se habla de la Revolución Francesa, se habla de la aparición del enciclopedismo, de la Ilustración, se habla de la Revolución Industrial, etcétera, etcétera. Pero realmente esto que nos dice. Entonces, aquí en este libro vamos a encontrar una serie de pistas que dan cuenta de la modernidad en tanto una formación histórica, pero con respecto a elementos como la economía, la ciencia, la parte sociocultural, la política, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas manifestaciones de la modernidad, pero quizás vale la pena entonces señalar y poder consolidar lo que dice este capítulo, algunas otras pistas. Por ejemplo, entender la modernidad como etapas históricas, por un lado, en donde la ilustración ocupa un lugar importante, el enciclopedismo también y las distintas revoluciones industriales también. Concebir la modernidad como una promesa, la promesa del materialismo. Si tú trabajas y estudias mucho y adquieres muchas riquezas, seguramente llegará la felicidad. La modernidad también se puede entender como un proceso subjetivo. Es la modernidad entonces magnifica la aparición de la duda, de la capacidad de preguntar, de interrogar, de investigar, de tener corazonadas, de participar en debates. Entonces, el afloramiento de la subjetividad individual, esto también es muy importante. Y bueno, aquí vale la pena también señalar de que la modernidad clásica prevalece una sola subjetividad, que es el del hombre blanco europeo propietario que está en el marco del sistema de valores judeocristiano, etcétera, etcétera. Pero por supuesto en todo este debate no es que las periferias estén inactivas, no, hay gran capacidad también de interrogar desde estos lugares del mundo. Por otro lado, también podemos entender la modernidad como los procesos de modernización. Y básicamente podemos hablar, por ejemplo, de todos los avances de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y por último, también podemos hablar de la modernidad como una narratividad. Es decir, la modernidad también se cuenta. Y se cuenta a partir, por ejemplo, del sistema mundo. El sistema mundo es un concepto importante en historia de Immanuel Wallerstein, por ejemplo. Y es un concepto en donde te da pistas precisamente para comprender las narratividades de las experiencias de la modernidad. Por ejemplo, cuando él habla de explotación, cuando habla de jerarquización o cuando habla, por ejemplo, de la asimetría, de la desigualdad. También otro esquema de narración es el de la relación centro-periferia. El centro sobre todo europeo, porque la modernidad es eminentemente europea, evidentemente, y en un centro concentrado en Francia, en Alemania, en Inglaterra y por extensión en Estados Unidos, y de ahí lo que vienen son capas periféricas, hasta llegar, por ejemplo, hasta nuestra ciudad o la región del Caribe colombiano. Aquí la pregunta es si se puede pensar el mundo desde el Caribe colombiano, desde la periferia de Cartagena, que somos en Cartagena. Y por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces, ahí tenemos unidad de que la modernidad, más que concepto, es una formación muy compleja. Y por otra parte, para reforzar todo esto, tenemos otra lectura en este mismo libro y que escribe el mismo Zinedine Seraoui, y este capítulo se llama La crisis de los paradigmas. Entonces es bien importante tener en cuenta
este elemento que es súper estratégico para comprender cómo se forma un paradigma, cómo se sostiene un paradigma y cómo cambia cuando entran los paradigmas en crisis y cambian. Entonces, cómo van decayendo unos paradigmas y van en emergencia otros. Entonces, esto es importante también para entender los debates que no solamente se dan en la historia o en el devenir de la modernidad, sino también de la comunicación. Así, entonces nosotros tenemos, digámoslo así, un periodo de precomunicación que va del siglo XV al siglo XVIII, un periodo de comunicación que es el siglo XIX, cuando aparece, por ejemplo, la locomotora, cuando aparece el telégrafo, cuando aparece la fotografía, el cine, pero sobre todo cuando cambia el sentido del tiempo, y esto tiene que ver mucho con la comunicación. Todo se vuelve mucho más rápido y aparece la consigna del tiempo, de que el tiempo es dinero. Luego aparece el periodo de la comunicación masiva, en donde sobre todo la televisión y la radio llevan la bandera de lo que significa la experiencia masiva de la comunicación. Un ejemplo de esto puede ser la final de un partido, de un mundial de fútbol, por ejemplo, en donde se convocan miles de millones de personas alrededor de un evento que dura 90 minutos o más. Y luego un último periodo que es el de la autocomunicación, que es el que estamos viviendo, el de la internet, etcétera, etcétera. Entonces, ojo, porque tampoco se trata de que se termine una etapa y comienza la otra. No, de ninguna manera. Además, nosotros podemos ver cómo las características de cada una de estas 4 etapas que yo acabo de señalar se relevan unas a otras, se superponen unas a otras y se complementan unas a otras en la actualidad. Entonces, todo este concepto o esta lectura de la crisis de los paradigmas de Zeeland Serawi nos sirve para seguirle la pista a esa complejidad en virtud de la formación de la comunicación social situada en el marco de la modernidad. Muchas gracias.